Iniciamos esta transmisión desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en el contexto de la Cumbre Internacional contra el Fascismo por la Defensa de la Verdad, donde se desarrolla además el encuentro Comunicación en 3Rs.net del golpe mediático a la conspiración digital. Un espacio para el debate de la historia reciente de la comunicación en Venezuela que se enmarca en los desafíos históricos que tiene nuestra nación. Y hoy especialmente con una retrospectiva de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril a 20 años del golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y la participación protagónica del pueblo que venció al fascismo. Una actividad liderada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente y diputada a la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, y que es acompañada por invitados nacionales e internacionales. Vemos allí el saludo del jefe de Estado, del mandatario nacional, a los invitados nacionales e internacionales que se dan cita hoy en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Cumbre Internacional contra el Fascismo por la Defensa de la Verdad. Además, el encuentro Comunicación en 3Rs.net del golpe mediático a la conspiración digital. Vemos allí entonces el saludo a los invitados internacionales. También están presentes en el Salón Ayacucho embajadores y encargados de negocios acreditados en la República Bolivariana de Venezuela. Ignacio Ramonet presente entre los invitados internacionales. Además, también se cuentan entre los panelistas que han tenido participación en esta cumbre Luis Brito García, Lilian Blaser, Patricia Villegas, Miguel Pérez Pirela, Francisco Solórzano, Ignacio Ramonet, María Alcira Matute. Es así como se desarrolla esta actividad, la agenda presidencial de este día, justamente cuando se cumplen 20 años del golpe de Estado de 2002, una fecha histórica para reivindicar la dignidad del pueblo venezolano, el patriotismo y resistencia también del pueblo venezolano. Fue precisamente en este salón cuando se leyó el decreto que disolvió los poderes públicos en el año 2002, aquel 12 de abril. Y está hoy la historia intacta, una historia que está escrita por la dignidad y el patriotismo del pueblo venezolano, que en resistencia también derrotó al fascismo en aquel golpe de Estado del año 2002. Este encuentro, además, está enmarcado en la resistencia, el renacimiento y el revolucionarlo todo. Las 3Rs.net, una mirada hacia la nueva época de transición al socialismo que nos convoca al debate, el análisis y a la crítica permanente sobre las teorías de la comunicación y sobre la perspectiva del cambio de época en Venezuela y el mundo. El presidente Nicolás Maduro recibe de parte de los invitados internacionales un obsequio y continúa además saludando a las mujeres y hombres que se han dado cita hoy en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Las fotografías, el encuentro, el mensaje, la palabra entre el presidente de la República, Nicolás Maduro, y los invitados a esta cumbre. Es tiempo que nos plantea además como reto la soberanía comunicacional en las redes sociales y las plataformas tecnológicas. Crear nuestras propias redes sociales, un reto planteado por el presidente Nicolás Maduro y una estrategia liberadora frente al enemigo histórico de los pueblos libres y soberanos. A todas y a todos y a todes. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela y nuestros hermanos y hermanas del mundo. Hemos querido hacer este encuentro o esta reunión sumando estos dos eventos internacionales fabulosos que se han dado. El encuentro internacional contra el fascismo en defensa de la verdad y el encuentro de comunicadores y comunicadoras del mundo
que tuvo su epicentro el día de hoy. Han asistido cientos de intelectuales, pensadores, líderes, lideresas, dirigentes de distintos países del mundo. Quiero saludar también de manera muy especial a los embajadores del cuerpo diplomático representado en Venezuela, embajadoras, he seguido de cerca las deliberaciones, las ponencias, interesantes ponencias de todos los invitados, muy claras, muy contundentes. Quiero agradecer al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia, y al ministro de Comunicación, Alfred Nazaré Ñáñez, el coleta. El único que queda. Por este esfuerzo tremendo que se ha hecho. En estos días donde estamos nosotros en Venezuela recordando los 20 años del golpe de Estado. 20 años no son nada, como dice la canción de Ernesto Villegas. 20 años no son nada. 20 años no son nada para que el nada hace, pero 20 años para una revolución como la nuestra es un siglo de experiencia, de vicisitudes, de avances, de retrocesos, de victorias, de derrotas, de alegrías, de dolores, pero sobre todo de una batalla consecuente, perseverante. Pudiéramos decir coherentemente perseverante en la idea de la independencia, la liberación nacional y la construcción del socialismo del siglo XXI, el socialismo bolivariano, nuestro socialismo, desde nuestras raíces, desde nuestra creación, desde nuestra identidad y forma de ser, desde nuestra estética, desde nuestro amor, nuestro socialismo, el socialismo indoamericano, de raíz bolivariana, que nació al calor de la intensa lucha, de la intensa fragua de eventos históricos como el de hace 20 años. Intentos y más intentos. El comandante Hugo Chávez, saben ustedes, líder, fundador de la Revolución Bolivariana, siempre esbozó un proyecto de democracia protagónica. Siempre se habló de la contradicción entre la democracia representativa burguesa, la agotada democracia representativa burguesa de élites, que en Venezuela llamábamos la democracia de cogollos. Cogollo es una élite cerrada que representa intereses económicos, políticos, intereses oligárquicos, imperialistas, y que se le imponían al país por distintas formas. Frente al agotamiento del modelo de democracia punto fijista, oligárquica, elitesca, representativa burguesa, comenzó a gestarse desde la profundidad del proceso social venezolano el concepto de una nueva democracia participativa. Era fundamental. Pero el comandante Chávez planteó desde un principio que no era suficiente que la democracia se asumiera como democracia participativa, sino que tenía que ser una democracia protagónica, donde el protagonista fuera el pueblo consciente y organizado. Así que nuestro proyecto original
nuestro proyecto histórico y nuestro proyecto de siempre ha sido, es y será la democracia participativa, protagónica y la democracia directa como expresión del socialismo en lo político, en lo ideológico. Ayer lo hablábamos con los jefes militares del país cuando inauguramos en la que era la sede de la misión militar norteamericana en Venezuela. El edificio sede, donde funcionó durante décadas la misión militar norteamericana en nuestro país. Desde esa misión militar, bueno, se ejercía una influencia, un control casi total de la estructura de las fuerzas militares de Venezuela durante décadas. Se captaba oficiales desde muy jóvenes, los captaban, los llevaban a cursos, los compraban, los ensalzaban y los metían en el sistema de influencia del Pentágono, del Comando Sur, de la CIA, del Departamento de Estado a través de las embajadas. Yo fui ayer, bueno, ustedes saben, el comandante Hugo Chávez cerró, luego del golpe de Estado del año 2002, del cual estamos nosotros conmemorando sus 20 años, el comandante Chávez tomó la decisión de cerrar de plano la misión militar estadounidense en Venezuela. Y luego quedó ese edificio allí, en el corazón del fuerte militar más grande e importante de Venezuela, el Fuerte Tiuna. En el mero corazón, al lado de los principales batallones de tanques, allí estaba la misión militar. Usted entra y está la estructura organizada, arquitectónica, y estaba la oficina para controlar al ejército, la oficina para controlar a la Armada, a la aviación, a la Guardia Nacional. Y comandantes estadounidenses aquí para ejercer influencia y controlar a los 4 componentes de la Fuerza Militar venezolana. El jefe de la misión militar tenía línea directa con el presidente de la República. De vergüenza, ¿verdad? Línea directa con el ministro de la Defensa. Y bueno, todos los días desayunaban, almorzaban, cenaban en los cuarteles del país. Era una misión colonial, militar en Venezuela. ¿Cuántos países del mundo tienen misiones militares estadounidenses? ¿Cuántos países del mundo tienen bases militares estadounidenses? Para ejercer su hegemonía, su influencia y el control sobre las fuerzas militares para ponerlas al servicio de la geopolítica de dominación estadounidense en el mundo. Y cuando haga falta, ponerlas al servicio de las políticas golpistas, como en el caso de Chile, 1973, contra el hermano presidente Salvador Allende, o como el caso de Bolivia recientemente, porque algunos pudieran decir, eso es historia pasada. El golpe de Estado contra João Goulart, 1964, eso es historia pasada. Maduro, ya deja de hablar de eso, ¿vale? El golpe de Estado contra el gran Salvador Allende, no, eso no se va a repetir. No se va a repetir. ¿Y qué fue lo que le hicieron al gran jefe indio del sur, Evo Morales? Octubre del año 2019. Un golpe de Estado militar tradicional dirigido desde la Embajada de los Estados Unidos en La Paz contra nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma.
Así que ayer estuve con los militares venezolanos inaugurando el Centro de Doctrina Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la misma sede ya remodelada, mejorada y ampliada de lo que fue la misión militar estadounidense en Venezuela durante décadas. Allí fuimos, recuperada, remodelada, mejorada, ampliada, y ahí va a estar el Centro de Doctrina. Tenemos una doctrina militar construida desde nuestras raíces, de nuestra historia. Tenemos un concepto estratégico operacional, que es la guerra de todo el pueblo. Tenemos una nueva estructura de la Fuerza Armada, una nueva estructura ideológica, el bolivarianismo. Y tenemos una estructura orgánica que apunta a la fusión profunda de la fuerza militar profesional, bien equipada, bien organizada, bien armada, con el pueblo organizado en la Milicia Nacional Bolivariana. Así que estuvimos ayer, 11 de abril, haciendo reflexiones, porque el 11 de abril fue el día en que se ejecutó el golpe de Estado, la ejecución física. Aquí entre nosotros está, entre otros, el compañero Ernesto Villegas Poljab. Ponte de pie, Ernesto, investigador, periodista, hoy ministro de Cultura. Ernesto ha sido uno de los investigadores más acuciosos de todo ese proceso del golpe de Estado, las condiciones que se crearon para el golpe de Estado, su propia ejecución. Y el 11 de abril, como venía hablando ahora con Cilia Flores, mi querida esposa, un aplauso. Vino bonita y elegante, como siempre. Cilia es muy elegante, ¿vale? Tiene clase. Cilia tiene clase. Y yo también tengo clase. Yo soy un presidente de clase. De la clase obrera, exactamente. Me gusta que así se me conozca. El presidente de los obreros, de la clase obrera, el autobusero Nicolás Maduro, casado con una exquisita dama de alta alcurnia, Cilita Flores. Veníamos hablando con Cilia porque el 11 de abril es imborrable, las imágenes, la masacre, los francotiradores. Yo recuerdo porque yo estaba con José Vicente Rangel en su oficina al mediodía, allá en el Ministerio de la Defensa, de ese 11 de abril. Y como a las 2, 3, 4 de la tarde, Cilia por teléfono, no existían estos teléfonos inteligentes de ahora, existían los teléfonos celulares antiguos. Me empezó a enviar mensajes de que estaban disparando de las alturas. ¿Cuánta gente cayó? Ayer pasamos en cadena nacional un documental que creo que es el documental más completo que se haya hecho sobre el montaje del golpe de Estado, la ejecución del golpe de Estado el propio 11 de abril. Hoy pudiéramos llamar el falso positivo que se montó, el fake news que se montó, la operación de falsa bandera que se montó para decirle al mundo: Chávez masacró al pueblo de Venezuela, una manifestación pacífica, y fue obligado a renunciar por las fuerzas vivas y las fuerzas militares del país. Así fue diseñado el golpe de Estado. Así fue ejecutado el golpe de Estado. Y el mundo entero pensó que era verdad la masacre y que era verdad que Chávez había renunciado. El 11 se ejecutó el golpe de Estado. El 12 de abril nos tocó vivir hora de dolor,
de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de indignación. A las 3 de la mañana del 12 de abril, el comandante Chávez fue secuestrado por los grupos militares golpistas, por los grupos religiosos. Prácticamente la alta curia, se llama así, de la Iglesia Católica Venezolana, toda estaba en el centro de comando del golpe de Estado pidiéndole a Chávez que firmara la renuncia. Ahí quedaron fotografiados para el resto de su vida. Lo podrán negar, pero allí estuvieron. En la madrugada, el dolor inmenso del pueblo, imagínenselo ustedes. Luego fue cerrado el canal venezolano de televisión. Se impuso lo que llama Alfred Nazaret un blackout, lo que llama Ernesto Villegas un silencio informativo. Se cerraron los medios de comunicación a mostrar la realidad. El 12 de abril, además del cierre de Venezolana de Televisión, se impuso una dictadura mediática de quienes habían dirigido el golpe de Estado, que eran los grandes dueños de los grandes medios de comunicación televisivos, radiales y escritos, que para entonces eran dominantes, Ramonet. Eran los medios dominantes en el país. La oligarquía mediática del país. Después, durante el día, ellos se encadenaron para mostrar imágenes de cómo se acosaba y se intentaba asaltar la embajada de Cuba en Venezuela. Recientemente estuvo Germán Sánchez Otero entre nosotros, quien fue embajador de Cuba y tuvo una conducta heroica en defender la sede de la Embajada de Cuba, a todo el personal y su familia, en el asalto y el acoso a la Embajada de Cuba. Ahí estamos viendo imágenes de cómo se destruyeron los carros diplomáticos, grupos fascistas que después huyeron del país, destruyeron, acosaron la Embajada de Cuba, la asaltaron. Ahí está el quien era para entonces alcalde de Baruta, Enrique Capriles Radonji. Y eso lo mostraban como que fuera una gracia. Creían los medios de comunicación que su odio desbordado del 12 de abril era compartido por todos los venezolanos y venezolanas. Y los medios de comunicación del mundo, silencio. Se acosaba, se destruía los vehículos de una embajada protegida por la Convención de Viena, por la Convención de Ginebra, y los medios de comunicación del mundo, silencio. Se acosaba casi hasta la agresión física, que pudo haber representado una tragedia con muertos y heridos allí, y los medios de comunicación internacionales cómplices de lo que allí sucedía. También durante el día fuimos testigos de un hecho muy importante para la historia, y fue la declaración oportuna, audaz, del entonces fiscal general de la República, compañero Isaías Rodríguez. Inolvidable. Sería, Ernesto, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Isaías Rodríguez convocó una rueda de prensa y le dijo a los medios de comunicación que iba a renunciar en vivo y que iba a apoyar a las autoridades autonombradas. Y entonces todos los medios se fueron como moscas allá a rodear aquello. Y pusieron la transmisión en vivo y directo. Isaías Rodríguez empezó a hablar
y a darle vuelta al tema, lo que sucedió ayer en Puente Llaguno y tal. No sé si tenemos esas imágenes. Tenemos la imagen, pero no sé si tenemos el videíto. Isaías Rodríguez era fiscal general de la República, había sido primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, un abogado laboralista, un hombre de una fortaleza moral, espiritual, de una gran valentía. Los medios de comunicación, todas las televisoras se pegaron. Y cuando los medios de televisión estaban todos pegados y las radios, Isaías hizo un giro repentino y dijo que había recibido un acta de una fiscal militar que había visitado al comandante Chávez en su lugar de reclusión y que el comandante Chávez aseguraba en esa acta que él no había renunciado a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Miren, señor, compañeros, compañeras, lo sacaron de la transmisión, pero inmediatamente. Fue impresionante. Son imágenes que quedaron para siempre. Los canales de televisión se desconectaron y los periodistas no sabían qué decir de la declaración, pero ya el mensaje estaba dado. Y allí con ese mensaje de Isaías comenzó lo que después sería la resurrección del pueblo de Venezuela. Comenzó a correr boca a oreja, boca a boca, en mensajitos. Son 10 segundos el sonido. Como estamos reconstruyendo para nuestro pueblo y nuestros amigos del mundo, vamos a ver cómo está este video. Dura 10 segundos. La intervención de Isaías Rodríguez en la tarde que disparó, prendió la mecha. Adelante. Y efectivamente el presidente no ha renunciado y no se nos ha mostrado en ningún momento al Ministerio Público la constancia escrita de esa renuncia, expresa de esa renuncia. El presidente Chávez sigue siendo el presidente, 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 siendo el presidente. No culmina la frase de Isaías, porque Isaías ahí dice, el presidente Chávez sigue siendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo sacan del aire. Y las caras de las periodistas y de los periodistas que estaban al frente en Globovisión, Venevisión, Televen, Radio Caracas Televisión es un poema, porque habían dado la orden directa de cero chavismo en pantalla. Silencio, dictadura mediática, más o menos como están haciendo con Rusia ahora en el mundo. Dictadura mediática, rusofobia, más o menos, ¿te parece? ¿Verdad? Y eso prendió la mecha, porque nuestro pueblo que estaba consternado, preocupado, dijo, bueno, si Chávez no ha renunciado, si lo dice el fiscal, entonces aquí hay una sola forma de rescatar lo que nos pretenden arrebatar, irnos para la calle. Estaba las imágenes entonces de que pronto se iba a juramentar el nuevo presidente, que mostraban imágenes de este salón, el Salón de Ayacucho. Las paredes estaba esta parte igualita de aquí. Esta parte era igualita. Ya lo voy a decir. Estaba esta parte igualita. Llegaron los bandidos, los golpistas, todos complotados. Allí ese azulito tan bonito que han arreglado ahora eran cortinas de una tela vieja, mal lavada. Siempre uno le daba alergia cuando entraba aquí a este salón. Aquí estaban ellos, gozosos. Y
anunciaban, aparecía un señor que después supimos que se llamaba Daniel Romero, que se autodenominó Procurador General de la República. Y aparecía cada minuto a decir: pronto se dará la juramentación del presidente Carmona y la lectura del primer decreto firmado por él. Eso fue posterior al mensaje explosivo de Isaías Rodríguez. Un poco para ir entendiendo el momento psicológico y cómo se va revirtiendo el golpe tremendo moral que recibimos los venezolanos con esa masacre, con todas las mentiras, el golpe tremendo del secuestro del comandante Chávez, el golpe tremendo cuando se empezó a decir que había renunciado. Eso quedó para la historia. No sé si tenemos la imagen de Napoleón Bravo. Cuando Napoleón sale a las 7 de la mañana, un programa muy visto para entonces, y dice algo así como: Venezuela, felicidades, buenos días, tenemos nuevo presidente. ¿Sí lo tenemos? ¿Nuevo presidente? Ah, el mensaje. Vamos a ver el video para que ustedes vean, 7 de la mañana del 12 de abril. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión. Gracias medios de comunicación. Se daban las gracias, se pagaban y se daban el vuelto, pues. Nosotros veníamos de esa incertidumbre, de ese dolor, de no dormir, de pasar en vela toda la madrugada, de las imágenes de asalto a la embajada cubana que generaban impotencia, porque pareciera ya concretarse el golpe de Estado en su modalidad que habíamos leído y habíamos visto durante toda nuestra vida en América Latina. La declaración de Isaías que despierta el rumor nacional, el rumor popular, y prende la mecha, y luego viene inmediatamente la autojuramentación de Pedro Carmona Estanga, un personaje, pudiéramos decir, civilino, ¿verdad, Ernesto? Personaje civilino, muy reaccionario, muy neoliberal, muy de derecha, muy progringo, muy pitiyanqui, muy arrastrado a los intereses gringos. Quien era presidente para entonces de la Federación de Cámaras, llamada Fede Cámaras, que era en su momento, durante casi 50 años, fue una organización empresarial muy poderosa, decisiva en el país, decisiva en todos los gobiernos, desde su fundación. Fede Cámara ponía y quitaba ministros, ponía y quitaba presidentes del Banco Central. Era Fede Cámara la opinión decisiva de todas las políticas fiscales, monetarias, económicas del país, hasta que llegó Hugo Rafael Chávez Frías y la Revolución Bolivariana, en donde el poder de esa oligarquía se puso de lado. Pero fue Fede Cámara, de acuerdo a los documentos desclasificados del Departamento de Estado,
los documentos desclasificados por montón, del Departamento de Estado, del Pentágono, de la Casa Blanca, de la CIA, de la NSA. Fue Fede Cámara la organización elegida por el gobierno de George W. Bush para encabezar la transición del golpe de Estado. Fue Fede Cámara. Ya en la madrugada, luego del secuestro del comandante Chávez, había aparecido un señor que nadie conocía. Nada más nosotros, la gente más metida en la política, informada. Pero un pueblo entero vio un viejito calvo que apareció en la noche y dijo: se ha decidido que yo asuma la presidencia de la República, la cual asumo desde este momento. Se autoproclamó en el estacionamiento del Ministerio de la Defensa. Y desde ahí, bueno, no se supo más de él, hasta que a las 4 o 5 de la tarde del propio 12 de abril apareció en este salón, el Salón Ayacucho, se autoproclamó individualmente, asumió el cargo de presidente de la República, firmó un decreto y con el decreto que firmó asumió personalmente todos los poderes del Estado. Vamos a recordar este video de la firma del decreto, de la autojuramentación y de cómo desde Venezuela el 12 de abril se concretaba el golpe de Estado. Se quitaban la máscara, se quitaban las máscaras los golpistas y mostraban sus verdaderos y oscuros intereses de asumir plenamente todos los poderes del Estado e imponerle a Venezuela una dictadura. Vamos a ver el video, por favor. Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Se reestablece el nombre de República de Venezuela. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! Sin comentarios. No comen. Ahí donde están sentados ustedes, estuvieron sentados ellos. La cara verdadera del fascismo. Esa es la cara del fascismo. Entre ellos hubo un debate, si disolvían todos los poderes de inmediato o lo hacían paso a paso. Y se impuso la opinión del gobierno de los Estados Unidos, aunque después trataron de desmarcarse. Se impuso la opinión del extremismo de la derecha venezolana, que aún hoy impone políticas extremistas y terroristas desde la derecha. Se podría decir, un ser humano más o menos sensato, ¿verdad? Nunca debería darse con la misma piedra. Pero en el caso venezolano no es así. 17 años después, un imbécil como Juan Guaidó, en una plaza pública, también se autoproclamó
con la diferencia que no disolvió todos los poderes. Se autodisolvió a sí mismo. El imbécil, ¿ves? El bobolongo lo llaman en Venezuela. No tiene traducción bobolongo a otros idiomas. En el inglés, ¿cómo se diría? Usted que sabe en inglés, bobolongo. No tiene traducción. Stupid. Recordar. Y yo les puedo decir, este decreto de disolución de los poderes, que expresaba las verdaderas intenciones de este sector golpista, y la autojuramentación, asumiendo todos los poderes del Estado venezolano, disolviendo la Constitución, escondiendo el retrato de Simón Bolívar, este retrato histórico que siempre ha presidido este Salón Ayacucho. Generó, pudiéramos decir, un despertar nacional. No solo en el chavismo, fuerza social y política mayoritaria de Venezuela, electoralmente mayoritaria, en esos años y durante todos los años hasta ahorita. No solo en el chavismo, en el pueblo humilde, en el pueblo bolivariano, en el pueblo revolucionario, que tuvo una razón definitiva y poderosa para lanzarse a las calles, sino también en buena parte de la ciudadanía opositora, muchos de ellos que habían salido a la marcha del 11 de abril y se sintieron traicionados, se sintieron utilizados, se sintieron defraudados. Mucha gente opositora, antichavista, incluyendo líderes políticos, al ver esta barrabasada, este exceso total de abuso de poder, de pretendido poder, despertaron y se crearon fisuras muy grandes. Yo recuerdo ese día, 12 de abril en la noche, recuerdo que en todo el país, luego de la autojuramentación, se dispararon marchas en las zonas populares, el pueblo levantó barricadas en carreteras, autopistas, comunidades, y se desató un cacerolazo ensordecedor a lo largo y ancho de todas las ciudades del país, como respuesta del pueblo en rechazo al intento de imponer una dictadura como la que se pretendió aquel 12 de abril. Pudiéramos decir que estuvimos en presencia el 11 y 12 de abril de un golpe de Estado orquestado desde los Estados Unidos de Norteamérica, con el apoyo del gobierno de José María Aznar de España y con la participación de todos los sectores de la oligarquía nacional, que lograron montar en esas 48 horas un golpe de Estado que desalojó del poder al comandante Hugo Chávez como presidente legítimo, pero que generó también una fuerza que no se la esperaban, una fuerza inédita que hizo historia hasta nuestros días, con el surgimiento en esas horas de dolor y de incertidumbre de una fuerza popular que llevó adelante lo que el comandante Chávez denominó la Revolución de Abril, la resurrección del pueblo del 13 y 14 de abril, la insurrección cívico-militar más grandiosa conocida en nuestra historia después de la Guerra de Independencia. La unión perfecta, 13, 14 de abril del pueblo, que se gestó en las horas del 12 de abril. Ellos creían que estaban consolidando el escenario golpista y el comandante Chávez se los había dicho: no subestimen al pueblo,
no subestimen la fuerza militar venezolana. Y fue el pueblo y la Fuerza Armada que salieron de manera espontánea a recuperar la Constitución, a recuperar la democracia, a recuperar lo que se llamó para entonces el hilo constitucional. Una palabra que generaba pasión, fervor, pasión febril. El pueblo se lanzó a las calles a rescatar lo que entendía como el hilo constitucional, a recuperar la democracia y a recuperar de su secuestro y garantizar la vida al presidente Hugo Chávez Frías, líder de las mayorías nacionales, líder de la revolución bolivariana. Realmente el día 12 de abril fue un día decisivo en la comunicación popular. Fue un día decisivo para romper la dictadura mediática, que sí se puede romper, para construir los hilos de comunicación que generaron una orientación. No se puede decir que la contraofensiva revolucionaria del 13 y 14 de abril fue generada desde directrices de un partido político. No, nosotros teníamos el movimiento Quinta República, y no fue el movimiento Quinta República, no fue el Polo Patriótico, no. En Venezuela, la vanguardia esclarecida fue el pueblo de a pie, el pueblo humilde, pueblo vanguardia, que se lanzó a las calles. Así que muy oportuno estos encuentros contra el fascismo, este encuentro de la comunicación popular para, bueno, ver las tareas que hay hacia el futuro, las tareas de articulación de los movimientos sociales, los movimientos populares, las tareas de articulación para la lucha por la unión de nuestro pueblo, para la lucha por un mundo de paz multipolar, pluricéntrico, un mundo sin hegemonismo, sin hegemones, para la lucha por un orden internacional comunicacional democrático de los pueblos. Con el conflicto de Ucrania somos testigos de cómo Occidente ha decidido disminuir las brechas de libertad, cómo Occidente ha decidido cartelizar medios y mensajes, cómo Occidente ha decidido construir un relato de guerra que justifique lo injustificable en los escenarios de Ucrania y en los escenarios de escalada posible en los conflictos del mundo. Así lo hemos visto, pero también hemos visto cómo hoy por hoy, desde las redes sociales, desde todos los ángulos y puntos de vista del mundo, se resiste y se rompe todos los días la hegemonía comunicacional, la dictadura comunicacional de Occidente. Y eso tiene que ser un gran objetivo de las fuerzas que articulemos, romper la hegemonía del relato, la narrativa, el mensaje y la mentira de Occidente contra el surgimiento de un mundo distinto, de un mundo multipolar, de un mundo pluricéntrico. Yo quisiera que Alfred Nazaret, que ha estado en la dinámica de este encuentro, bueno, nos abra las puertas de algunas de las ideas principales que se han visualizado en estos dos encuentros, en el encuentro de lucha contra el fascismo, sobre todo hoy 12 de abril, donde nuestro pueblo celebra el Día de la Comunicación Alternativa, de la Comunicación Popular. Por favor, compañero. A ver, presidente, muchas gracias por
por darme la palabra, aunque yo hubiese deseado seguirlo escuchando, porque la verdad es que es un privilegio estar en este recinto que tiene tanta historia viva y estar además con uno de los protagonistas, que ese día 11, 12, junto a la primera combatiente, estuvieron articulándose y articulando a todo el pueblo para salir a las calles. La verdad es que ver el cuadro de Bolívar tan de cerca, uno entiende por qué precisamente esta oligarquía tenía que sacarlo del recinto para poder cometer la fechoría que cometieron. Esa mirada que tiene el Libertador es una mirada de juicio histórico y nunca, jamás, el pueblo venezolano permitiría que los símbolos tan arraigados que nos dieron la libertad fuesen expulsados de esa manera. Este Congreso, presidente, como sabe, estuvo centrado en una preocupación y es el fenómeno del fascismo. Yo quiero agradecer a todos los invitados internacionales y a las invitadas por elegir a Venezuela como epicentro para dar este debate, para dar estas reflexiones. A 20 años de nosotros haber sufrido y revertido precisamente un golpe fascista, pero que lamentablemente no es un golpe como pieza de arqueología, lamentablemente no es un golpe que quedó en el pasado, sino que se fue prolongando y perpetrando en distintos formatos, en distintas versiones. Por lo tanto, el debate contra este fenómeno, que es el neofascismo en sus maneras diversas, sociales, como se ha manifestado, es mucho más que pertinente y también lo es desmontar los mecanismos que tiene el fascismo para generar propaganda, para imponer en la percepción de los pueblos una imagen completamente distorsionada. Ya el fascismo no es ese movimiento que conocimos a mitad del siglo XX. Hoy en día se disfraza con los discursos progresistas, hoy en día se coloca en la parte más invisible de nuestra sociedad para inocularse y para producir lo que hoy conocemos como la cultura de la cancelación, la cultura del odio directamente, pero hoy se le llama la cultura de la cancelación y que es la que lleva a que las masas desinformadas y saturadas al mismo tiempo de información falsa se presten a olas de indignación fabricadas contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba, contra Rusia o contra quien decida el dueño del algoritmo orientar esta violencia simbólica. Hace 20 años Venezuela revirtió este golpe de Estado, pero lo decían muchos ponentes en el foro del día de hoy, esta experiencia que se ha acumulado, libertaria, popular, con gran inventiva, es una experiencia que tiene que sistematizarse para aplicarse día a día, cotidianamente, puesto que el 11 de abril no se ha terminado, ni para nosotros, ni para los pueblos del mundo, por lo menos los pueblos del mundo que tenemos la fortuna de darnos un gobierno autónomo, independiente, soberano y que apuesta por un mundo multipolar. Hay mucho trabajo por hacer, presidente, pero creo que acá está el entusiasmo, la inteligencia y las experiencias para salir adelante en esta nueva fase de la comunicación con las redes sociales como los espacios imperantes de la comunicación y allí tenemos que ir con redes sociales territorializadas, con redes sociales pero con comunidad, con redes sociales para la repolitización y humanización de la comunicación. Correcto. Wang Jun-Lee, mejor conocido como Alfred Nazaret, nuestro filósofo de la comunicación. Es que Wang Jun-Lee sabe, ¿oíste? Le mete aquí, le mete a la cabeza. Wang Jun-Lee, precisamente lo que estamos diciendo, el 12 de abril se terminó la película de ficción del proyecto democrático, de la supuesta derecha. Nunca han tenido un proyecto democrático, ni lo tienen. La oligarquía mostró su verdadero rostro, el fascismo, el falso positivo, la mentira repetida 1000 veces. Este salón fue testigo de una borrachera de poder y de la arrogancia de la élite oligárquica, empresarial, eclesiástica y de traidores militares
un batallón de generales sin soldados, sin tropas, captados por la misión militar norteamericana durante años, de la élite mediática y petrolera antibolivariana. ¿Por qué eliminaron? Creyeron ellos que podían eliminar el concepto constitucional de República Bolivariana y declararon la refundación de la República de Venezuela sin Bolívar. ¿Por qué eliminaron el cuadro de la mirada profunda, de alerta, de amor de nuestro libertador? Porque esa oligarquía durante 2 siglos y más ha sido una oligarquía antibolivariana, antinacional, entreguista de los intereses coloniales, neocoloniales e imperiales del mundo. Así que este evento nos permite, bueno, conocer la opinión. Me gustaría que algunos de ustedes, aquí me han dicho que tienen una lista importante. Tenemos invitado especial al escritor intelectual francés-español que irá a pasar en Francia. Mélenchon tuvo tremendo resultado, impresionante. Tuvo a 1,5 puntos de pasar a segunda vuelta. Si pasa a segunda vuelta, quién sabe qué hubiera pasado, qué irá a pasar en Francia. Pero más allá de Francia, hoy vamos a proceder a bautizar la edición venezolana del libro El Imperio de la Vigilancia, de Ignacio Ramonet, y quisiera que el profesor Ramonet nos diera sus reflexiones sobre ese golpe de hace 20 años y las perspectivas de la batalla comunicacional y de la batalla por la verdad que tiene nuestra humanidad. Por favor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, presidente. Un día obviamente histórico hoy, porque se cumplen estos 20 años desde aquel aciago 11 de abril, pero también muchas lecciones se han sacado de aquel golpe de Estado. La principal de ellas es efectivamente que los medios, para nosotros comunicólogos, que los medios están sobre todo al servicio de los intereses de los dueños de los medios, que en una serie de estados donde pretenden defender la libertad de expresión bajo el pretexto de querer defender la libertad de expresión, están en realidad defendiendo los intereses de unos latifundistas mediáticos que forman parte de la oligarquía del país. Y si necesitábamos una demostración de eso, de esa gran mentira, que los medios no están al servicio de la sociedad, no están al servicio de la democracia, sino que tienen un proyecto principal, que es el de domesticar a la sociedad. Eso se demostró el 11 de abril, que fue el primer golpe mediático de la historia. Nunca se había producido un golpe mediático, lo acabamos de ver en las imágenes que se han retransmitido, donde se autofelicitan los dueños de los medios, estando satisfechos de haber conseguido dar el golpe de Estado con el ataque de falsa bandera, en particular de Puente Llaguno, que fue utilizado para lavarle el cerebro a una parte de la sociedad. Esa es la gran lección. Y también la otra lección, usted lo subrayaba al instante, presidente, es que el pueblo no se dejó engañar. El pueblo siguió teniendo confianza en el presidente Chávez y lo reclamó, salió a las calles y finalmente Chávez volvió, evidentemente. Sí. Gracias. Tenemos también a la periodista Tania Díaz, diputada y además rectora de la Universidad de la Comunicación Miguel Otero Silva. Lleva el nombre de ese gran intelectual, de ese gran venezolano, Miguel Otero Silva. Oye, Tania, ¿cómo recuerdas estos días? ¿Qué me dices? Bueno, hay una imagen que falta
que me gustaría que la viéramos, que es el presidente Maduro y la primera combatiente aquí a las puertas del Palacio de Miraflores en una tarima, también en pleno momento bueno, como estábamos todos, pues, de opresión, y ellos estaban allí exigiendo el regreso del comandante Hugo Chávez con un gesto de valentía que también deberíamos verlo hoy para reivindicarlo. No sé si esa imagen existe. Creo que hoy, a las 9 de la noche, me informa el ministro, va a haber el estreno mundial de un documental nuevo, hecho por un grupo de cineastas venezolanos, y yo le dije, vamos a transmitirlo en cadena nacional de radio y televisión. Estreno mundial del documental Los medios de la guerra, a 20 años del golpe de Estado. Todo el mundo pendiente, a las 9 de la noche. Tania. Bueno, sí, conversábamos tanto en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que ayer estuvimos allí, también un grupo de invitados internacionales que nos engalanan con su presencia aquí en Caracas. Estuvimos allí en la sede de esa universidad, ¿no? Que aunque no era el edificio, también fue un centro de conspiración importante, porque de ese laboratorio de la CIA en que se convirtió ese medio de comunicación, salió aquel famoso titular que era el preludio de lo que iba a ocurrir el 11 de abril, que fue la primera página del diario El Nacional, que decía: la batalla final será en Miraflores. Era ya una convocatoria del fascismo para venir a asaltar el Palacio de Gobierno y para consumar el plan violento que habían preparado para justificar el golpe militar al comandante Hugo Chávez. Entonces ayer hicimos como una especie de exorcismo en ese lugar. Estuvimos allí hablando de la comunicación futura, de la comunicación liberadora, en el marco de las 3 R's que también se internacionalizaron en este foro, le debo decir, presidente. Estuvimos evaluando ese escenario y hablábamos de lo que usted comentaba ahora, ¿no? Que el comandante Chávez y la democracia participativa y protagónica, además del ejercicio impresionante y hermoso de comunicación que fue la Asamblea Constituyente del 99, empoderó al pueblo venezolano de ese valor comunicacional que afloró, que emergió el 11 de abril y emergió el 13 de abril, cuando el pueblo se vino aquí con la Constitución, ¿no? Eso fue significativo porque la Constitución encarnaba toda la historia, toda la conciencia, toda la construcción colectiva que llevó a afrodescendientes, a mujeres, a movimientos sociales de distinta naturaleza a plasmar lo que era el futuro de su patria, de su país, para la revolución bolivariana. Entonces hacíamos la analogía en este momento, ¿no? Que tenemos el desafío de planificar hasta el 2030 la revolución bolivariana. ¿Qué tipo de comunicación vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la comunicación que permita que no nos perdamos en la avalancha de desinformación y mensajes para la guerra que están difundiendo, que están imponiendo a través de las redes sociales? Porque no solamente la difunden, no solamente hacen con Rusia una censura global, sino que además atacan su cultura, atacan sus expresiones deportivas. Es decir, es una política de aniquilamiento moral que le hacen a un país y a una cultura. Fascismo puro. Entonces, ¿qué tipo de comunicación hacemos? Y hablábamos del método venezolano como una propuesta de las muchas que vamos a estudiar a través de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, y hablábamos, bueno, de eso que ocurrió en el año 99, en el año 2002, en el 99, en el 2002, y de lo que ha ocurrido después. Porque después del 11 de abril eso se marcó como un quehacer en la realidad venezolana, y hemos vivido con el presidente Maduro intentos de magnicidio, vivimos la Operación Gedeón, vivimos el sabotaje al sistema eléctrico que nos dejó sin luz a todo un país, y el momento que nos quedamos sin luz, el presidente lanzó un mensaje, dijo: nervios de acero, calma y cordura, máxima conciencia y máxima movilización. Y se escuchó aquí, esa consigna se escuchó en todo el país. ¿Cómo si no teníamos luz? ¿Cómo si no teníamos redes sociales? Somos brujos, pues. Ajá, también, los brujos también pusieron lo suyo. Pero bueno, es esa forma de comunicar que, bueno, decíamos que habría que analizar, que lo analizamos en el Congreso Bicentenario de los Pueblos, el tema de los medios, las redes y las calles y paredes. Pero en definitiva, es la experiencia colectiva, la reunión, el debate, el cara a cara, el ser humano
con el ser humano lo que triunfa en estos escenarios. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a darle la palabra a otra mujer de Brasil, Sabrina da Fonseca Borges. Bem-vinda. Yo escuché su ponencia ayer de Sabrina da Fonseca Borges. Bem-vindo. Comunicadora, docente, activista, ecosocialista y comunicadora. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Maduro. Es un honor estar aquí porque también sabemos que en Brasil enfrentamos un gran problema de fascismo con el presidente Bolsonaro, que no es nuestro presidente, es el presidente de la ultraderecha, de un pueblo muy conservador, y que debemos cambiar esa situación. Y la cuestión de la comunicación es muy importante para nosotros porque sabemos que Bolsonaro sigue un proyecto que es de fake news, que sigue el cuaderno de estrategias de Steve Bannon, la misma cosa que pasó con Trump en los Estados Unidos y que sabemos que también es un problema, fue un problema con el golpe contra Evo en Bolivia también. Entonces, este año ahora, en 2022, nuestra tarea de América Latina es también de estar aquí pidiendo a ustedes solidaridad también con el pueblo brasileño, que cuando estamos con los venezolanos y estábamos en Brasilia, en la capital, haciendo la protección de la embajada cuando unas personas del grupo de Guaidó llegaron a la embajada en Brasilia en 2019, después del golpe en Bolivia, porque se sentían muy fuertes, llegaron allá, querían sacar al equipo de la embajada y no dejamos. Y esa es nuestra tarea de hacer nuestros lazos de solidaridad más fuertes entre el pueblo venezolano y de Brasil para que logramos más de nuestra misión de construir una patria grande en nuestro continente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sabrina da Fonseca Borges. Muito obrigado. Y al lado tuyo está Daniel De Vita, doble D, de Argentina. Daniel, ¿cómo estás? Dímelo cantando. Bien, muy bien, presidente. Muchas gracias por recibirnos. La verdad que es un placer escuchar esta crónica tan profunda de algo tan importante y permitirnos a todos, con ese corazón generoso que tienen, de vivirlo con ustedes. Hoy me tocó a mí hacer una crónica, pero más reciente, del año 2019, sobre algunos colegas que se prestan para infamias, operaciones, golpismo, injerencia, y lo disfrazan de arte y de música. ¿Qué me puedes decir cantando? Si usted se anima, hacemos un pedacito. Dale, métele. Dale. ¿Quién fue el que derrocó a Celaya en Honduras? ¿Cuántas veces repudiaste a viva voz la dictadura? ¿Cuántas veces viste en tapa Peña Nieto y en su etapa publicaste en tu Facebook algo sobre Ayotzinapa? ¿Cuántas veces viste en Twitter comentarios sobre Haití, fotos de sus hospitales o del hambre en su país? ¿Te da horror cómo asesinan aborígenes en Chile? ¿O en Argentina y los despidos que son miles? No. Somos parte del arte del fraude. Te dicen con qué indignarte, aguarden. Si el problema no es el yugo, es Maduro. El más duro problema cuando madrugo es la inyección del odio que brota desde el podio, del que habla demasiado pero no nombra el petróleo. Un periodista hablando, llorando, gritando dictadura y facturando. Lo que los yanquis quieren, los yanquis tienen. Si no lo tienen, toman rehenes y ahí está el pueblo sufriendo el bloqueo vil, la amenaza militar y la civil, la débil maniobra subterránea, confiscan el dinero y después para los medios mandan lotes con fideos. Ayuda humanitaria, cinismo sin precedentes, ridículo como Guaidó jugando al presidente. Muchas gracias. ¡Ah! Buenísimo. Daniel De Vita. Doble D, rapero, cantante, músico y escritor. Y vamos a escuchar a dos mujeres de Estados Unidos. Primero a Zoe Paper, comunicadora de People Dispatch desde los Estados Unidos. Bienvenida, compañera. Welcome. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran honor estar aquí de nuevo en Venezuela.
Bueno, yo vengo de un medio popular que se trata de cubrir todos los movimientos sociales del mundo, la lucha de la clase trabajadora en el mundo, y creo que como comunicadores populares tenemos mucho para aprender de Venezuela. O sea, en todo ese trayecto de 20 años de revolución bolivariana, el pueblo ha resistido y los medios de todos los estratos han acompañado esa lucha. Y creo que pues llevamos esas enseñanzas para nuestros países, para fortalecer la lucha popular, para fortalecer nuestro trabajo en las trincheras de la comunicación y pues fortalecer los lazos de solidaridad. Entonces, más una vez, muchas gracias por recibirnos y pues estaremos pendientes como siempre. Gracias, un aplauso a Zoe Paper. Y de Estados Unidos también, Rania Khalek. Rania, welcome. I apologize, I have to speak English, but it's an honor to be here. Thank you for having Inglés, me. es un honor encontrarme aquí el día de hoy. I work at Breakthrough News, which Trabajo en Breakthrough News, que está luchando en Estados Unidos en contra de la dictadura de los medios, como lo llama, en donde 6 corporaciones tienen aproximadamente el 90% de los medios. Entonces, es bastante difícil para nosotros, pero hacemos lo mejor posible. Entonces yo trabajo de una sección en donde solamente tengo 13 horas de electricidad al día debidamente a las sanciones que realmente no son muy reconocidas en el mundo, pero también vivo en una región del mundo y hemos visto que un país tras otro han sido destruidos por el imperialismo estadounidense. El aparato de los medios está obsesionado con Ucrania y sabemos que la guerra es terrible, pero tampoco podemos olvidarnos del pueblo del Medio Oriente, de Yemen, que ahora mismo está muriendo de hambre. Tampoco podemos olvidarnos de Afganistán. Nadie habla de eso, nadie habla de Siria. No se puede reconstruir este país debido a las devastadoras acciones luego de una guerra de 10 años que llevó a un colapso total del gobierno. Es algo que los medios ignoran completamente y que los fascistas llaman promoción de la democracia y que los llaman luchadores por la libertad, y ahora los fascistas en Ucrania también se llaman luchadores por la libertad. Entonces estoy muy contenta de estar en gente con quien me siento tan afín, nuevamente de un país sancionado a otro. Venezuela, países como Venezuela y Cuba son modelos para nosotros en el Medio Oriente, en donde tenemos mucha resistencia pero muy poco socialismo. Entonces espero poder llevarme esto de aquí. Muchas gracias. Thank you very much, Rania. Periodista de Estados Unidos y del Líbano, además. También, bueno, desde allá nos vamos por el Atlántico y llegamos a Madrid, España. Y de Madrid, España, viene un gran amigo de Venezuela, Juan Carlos Monedero. Hoy escuchamos su ponencia esclarecedora, contundente, tempranera y sus entrevistas. Bienvenido, Juan Carlos. Presidente, un saludo con usted a todo el pueblo de Venezuela. Estaba pensando, escuchándole, que durante mucho tiempo sabíamos en Madrid el tiempo que hacía en Caracas. Y ahora, como resulta que los Estados Unidos vuelven otra vez a reconocer al presidente legítimo, que es usted, ya no nos cuentan el tiempo que hace en Caracas en Madrid. Ya no sabemos absolutamente nada. Han desaparecido ustedes de las noticias. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Contábamos hoy, o intentaba contar algo que me preocupa, porque en Europa estamos viendo un auge de la extrema derecha, por todos lados. Y el problema es que la extrema derecha está arrastrando también a las fuerzas supuestamente democráticas. Lo han planteado aquí. ¿Qué hace Europa que levanta la voz en nombre de los derechos humanos cerrando a medios de comunicación como RT o Sputnik? Eso no es democrático, porque si realmente estás tan convencida de tus razones, permite que informen y no les cierres, igual que no tienes ningún tipo de derecho a exigir a los pueblos a que sigan tus modelos financieros y de repente aprovechas para quitarles del sistema SWIFT. O plantees en la globalización una serie de requisitos y después le robas el oro, como han hecho con Venezuela, o les quitas las gasolineras de Citgo. Todo ese argumentario, presidente, explica también por qué hay tanta beligerancia o ha habido tanta beligerancia contra Venezuela.
Contaba yo hoy que Rosa Luxemburgo en 1914 en el Parlamento alemán decía que no había que aprobar los presupuestos de guerra porque ¿qué hacía un obrero alemán matando a un obrero francés? Que el enemigo eran los empresarios o los burgueses, no los trabajadores. Sin embargo, hubo mucha gente humilde que escuchó esos cantos de sirena y fueron a la guerra a matarse. Y creo que una obligación nuestra es preguntarnos qué tenemos que hacer para que el pueblo no escuche a esos cantos de sirena, porque hay mucha gente que está escuchando los gritos de guerra. A mí me estremece ver al máximo representante de la Unión Europea, a Josep Borrell, un español, diciendo que en vez de hablar de diplomacia hay que hablar de armas, y con un ardor guerrero que digo, no, yo quiero que Europa, que en algún momento se hizo adalid de los derechos humanos, que realmente vuelva a hablar otra vez de paz y que no sea los que estén alimentando una guerra que al final va a perjudicar a todo el mundo, va a generar hambruna, va a generar una subida de los precios de alimento, va a generar muchísimo dolor. Y parece que la solución es eso, es silenciar, no buscar la diplomacia y alimentar en los medios de comunicación barbaridades. Presidente, lo contaba también hoy que me estremece, anuncios en la televisión española de las empresas que se dedicaban a buscar vientres de alquiler en Ucrania, que se había convertido en una granja para que mujeres ucranianas pobres gestaran para mujeres españolas ricas o parejas de hombres que querían tener un hijo con sus genes. Y de repente se quejan ahora de la guerra, pero no porque esté muriendo gente en la guerra, sino que se quejan porque querían tener los niños recién nacidos. Y como hay guerra, igual los reciben ya a lo mejor dentro de unos meses y ya no les gusta. Es la expresión absoluta de la locura. Y también es una expresión, presidente, de por qué, contaba hoy, Venezuela fue siempre una anomalía. Ustedes rompieron una maldición, hicieron magia negra. Rompieron una maldición que decía que Estados Unidos daba un golpe y colocaba a sus títeres aquí. Y aquí lo intentaron y hicieron magia negra con ese pueblo pardo que está en los cerros y bajaron aquí y rompieron esa maldición y se convirtieron ustedes, como le ocurrió a Allende en el 73, en un ejemplo de que las cosas se podían hacer de otra manera. Y nos han atacado mucho en España por haber aprendido aquí muchas cosas. Y le puedo decir ahora, 20 años después de haber conocido al presidente Chávez, que muchas de las cosas que hemos podido hacer con coraje, con muchas dificultades, enfrentando un bipartidismo donde la parte socialista muchas veces no es sino la parte ligeramente más progresista de un binomio conservador. Y si hemos podido atrevernos a cosas es seguramente porque aprendimos del coraje de este pueblo. Y 20 años después de aquella salida del pueblo a la calle a recuperar a su presidente, yo puedo decir aquí, muy orgulloso, gracias por enseñarme ese coraje. Así que adelante, presidente. Gracias por tanta valentía para romper la hegemonía de la dictadura de opinión, de la dictadura mediática que imponen. Solamente, Juan Carlos, te puedo decir que otro mundo está naciendo, otro mundo existe ya, y ese otro mundo existe en la profundidad, lo que Chávez llamó en su época en las catacumbas del pueblo, en la profundidad de la conciencia buena de los pueblos, todos los pueblos del mundo. Y una de las cosas que hay que tener es confianza y fe en las maravillas que pueden hacer los pueblos cuando están bien informados, bien dirigidos, en la fortaleza que tiene perseverar en un camino, perseverar, construir, acumular. Y bueno, como decía el Libertador, dejar al tiempo hacer prodigios. El tiempo hará prodigios si seguimos articulando las valentías, los corajes y defendiendo la verdad. Defendiéndola, mira, en un aparatico como este. ¿Saben qué es esto, no? Un teléfono. Este teléfono, yo tengo dos teléfonos. Este teléfono está censurado,
porque desde este teléfono yo veía RT y Sputnik. Y entonces hubo algún tipo de movimiento digital, de algoritmo, llamado así, aunque el algoritmo es otra cosa que viene del pasado, de siglos, ¿verdad, Ramón? Que determinó que este teléfono fuera censurado. Y ahora no puedo ingresar a ninguna página. Me censuraron Facebook, me censuraron YouTube, me eliminaron YouTube de aquí. Y la única explicación que yo tengo es que yo de este teléfono me metía, chum, pim, pum, pa, y veía RT en vivo, sus noticieros, veía Sputnik y veía otras cositas por ahí. Me metía para ver la verdad del mundo. Me lo censuraron. ¿Cuánta gente que no tiene la voz que uno puede tener le ha sucedido lo mismo en el mundo? Así que nosotros tenemos que enfrentar para defender la verdadera libertad de expresión. Nosotros tenemos que ser los portaestandartes de las libertades públicas, de la verdadera democracia, de la libertad de información, de la libertad de expresión. Bueno, y nombrar las cosas por su nombre, pues. Eso da buenos beneficios, buen negocio, luchar por la verdad y abrir espacio. Yo estuve viendo ayer una ponencia en el encuentro contra el fascismo que me llamó mucha la atención, de alguien que ha sido testigo y protagonista en la construcción de una nueva manera de comunicación y de hacer política. Y me pareció tan interesante, alguien que explicaba cómo el Partido Comunista de Chile, en un lugar de la capital, donde fue gobernado por la ultraderecha durante 12 años, comenzaron sacando 2% en los votos y comenzaron a recorrer las comunidades, la gente, y luego sacaron 6, 8, 10, 14, y en la última elección sacaron casi 70% de los votos. Y yo decía, ese es el camino de tener fe en la construcción con la gente, el camino de la comunicación directa, el camino de la construcción de valores. Bien interesante esa ponencia que la transmitió, yo la vi por Telesur. Se trata de uno de los asistentes al encuentro mundial contra el fascismo, el alcalde de la comuna Recoleta en Chile, Daniel Jadue. Por favor, darnos un saludo. Bien interesante tu ponencia, Daniel. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por esta invitación. Voy a sintetizar lo mismo que dije en la ponencia, ¿no? Para mí es un orgullo estar aquí 20 años después de ese golpe de Estado. Y lo digo con mucha alegría y a la vez con un poco de vergüenza y pena, porque soy chileno, ¿no? La vergüenza y la pena, lo dije ayer, viene de recordar que el gobierno de Chile, en ese golpe de Estado, un gobierno que se decía progresista y democrático, ¿no? Fue el primer gobierno del mundo en correr a reconocer al gobierno golpista que había cerrado el Parlamento venezolano y que había derrocado un gobierno elegido democráticamente. Ese señor se llamaba Ricardo Lagos Escobar y su canciller se llamaba Soledad Alvear. Y mi presencia aquí es para recordarle a todos en el mundo que no todos los chilenos apoyamos el golpe y que muchos lloramos ese día por un golpe de Estado contra una democracia de aquellos que se llenan la boca diciendo que son demócratas, ¿no? Pero mucha alegría de ver la resistencia, 20 años, presidente. Mucha alegría de ver la batalla contra la mentira de 20 años. Y quiero decirle además que yo quiero saludar a las Fuerzas Armadas bolivarianas de este país a través suyo, porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno. Y los militares chilenos, los grandes militares chilenos, se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales en jefes del ejército, ¿no? Y eso es muy distinto a lo que uno ve aquí cuando mira una Fuerza Armada que
que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero. Y yo creo que eso hay que reconocerlo, porque si no fuera por esa Fuerza Armada, esta historia sería muy distinta. Pero también, y esto es porque me gusta discutir, ¿no? Y hay algunos que hablan de Venezuela sin nunca venir a Venezuela. Yo prefiero venir a ver, ¿no? Y quiero decir que estoy, la verdad, muy bien impresionado. Porque en mi país, cuando se violan los derechos humanos, nunca hemos visto que un violador de derechos humanos sea perseguido por la justicia. Nunca en mi país han encarcelado a los que les quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace 3 años atrás. Entonces, saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes, enterarnos y poder contarle al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados por violación de los derechos humanos, nos parece sorprendente, porque allá en Chile, donde dicen que hay separación del Estado y donde dicen que el gobierno no incide sobre la justicia, no hay ninguno, presidente, a pesar de todos los informes internacionales. Entonces parece que aquí las cosas funcionan distinto a como cuentan los medios. Y yo creo que 20 años después hay que reconocer que esa unidad y que ese proceso ha podido enseñar a mucha gente en América Latina que las cosas se pueden hacer distinto, pero que además, ¿no?, que se puede resistir a este imperio que en toda su existencia nunca ha cambiado, nunca ha aprendido de sus errores y sigue haciendo exactamente lo mismo que ha hecho en las últimas décadas, destruyendo pueblos enteros con mentiras, derrocando gobiernos democráticamente electos para servir a sus intereses, porque eso que algunos llaman Occidente no tienen ni valores ni principios, solo tienen intereses. Así, mira, y aquí esto es distinto. Daniel, Gracias, presidente. Perdona que te interrumpa. Un comentario con propuesta y una reiteración. Yo hice una propuesta hace un tiempo para que tú la evalúes allí como alcalde. Lamentando mucho los más de 300 jóvenes que perdieron sus ojos en el estallido social. Doloroso. Yo vi algunos reportajes de televisoras chilenas, de medios de comunicación muy objetivos como El Mercurio, de Telesur, sobre lo que estaban padeciendo muchos de estos jóvenes. Algunos quedaron completamente sin visión, otros quedaron con pérdida de visión parcial, la pérdida de un ojo. Nosotros en Venezuela tenemos algo muy hermoso llamado la Misión Milagro, que ha operado a casi 7 millones de latinoamericanos y caribeños. Y yo le propuse, y estamos dispuestos a enviar inclusive un avión para recoger a todos estos jóvenes, traerlos a Venezuela y poder hacerle estudios integrales con médicos del más alto nivel, cubanos, venezolanos, ¿no?, y poder darles el tratamiento. A mí me sensibilizó mucho. Yo hice la propuesta, estábamos en la época del gobierno de Piñera y la propuesta cayó en el vacío. Quizás ahora el canciller pudiera hacer la propuesta, que la hacemos desde la solidaridad, desde el sentimiento, desde la Misión Milagro, para aquellos jóvenes que perdieron la visión. También se lo hice a Colombia, porque Colombia también hubo más de 200 jóvenes que, bueno, pareciera una técnica, una táctica represiva de apuntar a los ojos para dejar ciego a la juventud, de castigarla. Ahora, esa es una reflexión que te dejo como alcalde, como líder político que eres. Pero mi pregunta es muy interesante, porque a este horario están conectados miles de personas. Yo estoy aquí viendo la conexión en redes sociales. Todos los actos yo los transmito por Facebook Live, por Twitter, por Periscope, por YouTube, por Instagram. Y no han querido transmitir ustedes porque no quieren, no les da la gana, por TikTok. Por TikTok se transmite ya en vivo.
TikTok está desplazando a todas las redes sociales. Una cosa tremenda, tremenda. Es un fenómeno, TikTok. Y ahorita, mira, hay un gentío hasta ahora. Son las 8:35 de la noche, 39 minutos de la noche del 12 de abril. Quisiera saber esa experiencia que ustedes tuvieron, ¿vale? Esa experiencia en Recoleta. ¿Dónde queda Recoleta? ¿Qué se llama Recoleta, no? ¿Dónde queda? ¿En Santiago de Chile? ¿Cuál fue esa experiencia social, el trabajo, la comunicación? ¿Qué es lo que ustedes hacían? Porque me pareció muy interesante de la ponencia que tú hiciste el día de ayer. Por favor, Daniel, si puede. Bueno, es parte de la discusión que tenemos en la izquierda, ¿no? Hay una parte de la izquierda que en estos 100 años salió de las calles donde estaba para meterse a todas las instituciones donde no podía entrar, y en 100 años ahora están todas las instituciones y está lejos de la calle, ¿no? Y cada día se sobreinstitucionaliza más y ya está lejos del pueblo al que dice representar. Y hay una izquierda, por supuesto, y en Chile fue muy impactante recuperar la libertad, poder salir a hacer trabajo político como comunistas de nuevo, justo cuando se caían las catedrales y efectivamente fracasaba la experiencia soviética, ¿no? Y cuando todos los comunistas corrían hacia atrás, se cambiaban los nombres y algunos renunciaban, aduciendo que la teoría estaba mala y que el proyecto era el errado, sin hacerse ninguna autocrítica. Bueno, el Partido Comunista en esa época decidió persistir. Y decidió persistir y seguir del lado del pueblo, y no cayó en esta tesis de esta izquierda acomplejada que ya no tiene proyecto y trabaja para el centro, ¿no? Y trabaja para la socialdemocracia para que gobiernen ellos, sin olvidarse, o sea, sin recordar, ¿no?, que la socialdemocracia quiere nuestros votos, pero no nos quiere a nosotros. Y que nos desprecian, ¿no? Y que tienen malestar de que les estemos recordando siempre que el proyecto de la construcción del socialismo, de la superación del neoliberalismo y del capitalismo sigue vigente y que ellos ya no creen en ello y que por lo tanto también dejaron de ser de izquierda. Entonces este es un camino duro y arduo, pero que cuando uno no lo olvida y trabaja generando dualismo de poder y trabaja disputando las conciencias y no trabaja para crear una alianza que ya está fracasada entre sectores desclasados de la burguesía que se ponen a dirigir a los sectores populares, sino que dejan que los sectores populares sean los mismos que dirijan sus propios procesos y que sean los verdaderos protagonistas, no existe el anticomunismo y la gente termina votando por los que realmente quieren llevar mejoradas sus vidas. Lo hicimos en Recoleta y, como usted dijo, teníamos el 2%. Subimos al 11 en 4 años, subimos al 18 en 8 años, subimos a 41 en 12 años, subimos a 54 en 16 años y luego de 20 años sacamos 65% y 60% del Consejo Municipal, teniendo una mayoría absoluta de 5, o sea, de 6 sobre 9, ¿no?, concejales en el Consejo Municipal, lo que nos ha permitido hacer todos los cambios que hemos hecho. Se puede. Excelente, vale. Se Hay que puede. aprender, mira, bien bueno Gracias, hacer un ministro. taller. Aquí está el ministro de las comunas. Ustedes lo conocen, el compañero Jorge Arriaza Montserrat. Jorge Alberto, ¿no? Jorge Alberto Arriaza Montserrat. Jorge Alberto fue canciller, ustedes lo conocieron en el mundo como canciller. Y ahora yo le dije, porque a él le gusta, que se metiera a hacer una revolución en las comunas, en los consejos comunales y en las organizaciones del movimiento popular de base. Y allí está sumergido. Yo quisiera que tú recogieras la palabra de Daniel Arriaza, por favor, micrófono. Que recogieras la palabra de Daniel y le dijeras a ellos, y nosotros estamos ahorita en un proceso de las 3R.net, lo habrán escuchado, ¿verdad? Las 3R, la resistencia firme, permanente, dura, resistencia dura, intensa, resistencia cultural, resistencia espiritual, resistencia económica, resistencia ideológica, resistencia hasta física, pues. La primera R, con R mayúscula.
La segunda R, el renacer, el renacimiento del bolivarianismo, el renacimiento de la cultura nacional, el renacimiento de la propia revolución, el renacimiento de Chávez y sus ideas motoras, el renacimiento del bolivarianismo, el renacer, el renacimiento de la economía real, de la economía nueva. Y la tercera R es el revolucionar. Así lo conjugamos, ¿no, Ernesto? El revolucionar. El revolucionar es cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. El combate intenso a la burocracia, a la corrupción, al minimalismo, a lo mal hecho. Esté donde esté. Revolucionar todo. Así es la vida, sobre todo estamos en una nueva época donde los cambios son acelerados. Nosotros estamos en las 3R, entonces, combinaditas. Resistir, renacer y revolucionar, cambiarlo todo. .net, 3R.net, la cosa suena bien, ¿verdad? Hasta para una canción. 3R.net y net, que en inglés es redes, válido, significa una nueva época de transición al socialismo. Hermanos y hermanas del mundo, estamos en una nueva época. Quien no se dé cuenta se transformará en un dinosaurio o una dinosauria. Estamos en eso. 3R.net, la nueva época de transición al socialismo. Rumbo al 2030, nos planteamos, como decía Tania, una meta, mediano plazo, 2030. Y luego nos plantearemos la meta 2050, 20 años más de revolución, de transformaciones, de renovación, de cambio, de renacimiento, de aprendizaje. Y en ese marco le dije a Jorge de esa Cancillería, basta de viajes, basta de caviar. Mentira. Ese es un chiste malo. A él no le gusta el caviar. Le dije, Jorge, ¿a ti qué te gusta? Adentro, barrio adentro. Estar en las catacumbas, vete con el pueblo. Tomándole la palabra a Daniel y la metodología que ellos desde Chile gestaron. Metodología válida para el aprendizaje del trabajo popular todos los días, cómo va el proceso de transformación integral de los consejos comunales y de renovación profunda de la lucha comunal de Venezuela. Jorge. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, y saludando a todos los asistentes a estos dos foros tan importantes, a 20 años de ese golpe de Estado que revirtió el poder popular en Venezuela. Le tomo la palabra a Daniel. Pues yo estuve en Recoleta, presidente, como canciller. ¿Verdad? Y estuve con el pueblo, y Daniel me puso hasta a bailar cueca. Cuéntame qué viste ahí. Vi a un pueblo organizado, vi a un gobierno que de verdad responde al poder popular. Pasear por Daniel, por el cementerio, donde están las víctimas de la dictadura, o por las calles de Recoleta, le saludaban, presidente, como si fuera un artista, pero un ser muy querido para ellos. Yo me sorprendí. No había visto eso en las democracias burguesas liberales. Y lo vi en Santiago de Chile, en Recoleta. Y le tomo la palabra, conocimos los proyectos de farmacias populares en Recoleta, los proyectos de viviendas para los inmigrantes en Recoleta, un gran trabajo con el pueblo, y es algo muy similar a lo que estamos haciendo en Venezuela desde hace tantos años, que ahora ese pueblo que resistió durante 20 años y estos últimos 5 años, esta etapa tan difícil, nos dice, presidente, qué es lo que tenemos que revolucionar en los consejos comunales y en las comunas. No es un diagnóstico burocrático el que estamos haciendo, no estamos buscando expertos en sociología que nos digan qué hay que hacer, estamos hablando con los comuneros, las comuneras, los que pertenecen al consejo comunal y las que están allí haciendo vida, para con ellos hacer las transformaciones e ir hacia el renacimiento total del poder popular en Venezuela. Correcto.
Ahora vamos a aprovechar, gracias compañero Jorge Arreaza, 3R.net, rumbo al 2030, revolución comunera, revolución popular. ¿No? Quiero invitar a Ignacio Ramonet para que bauticemos dos libros aquí, en este salón de Ayacucho. Ramonet, aquí donde hace exactamente 20 años a esta hora se conjuraba la oligarquía para dar el golpe de Estado. Mira, Daniel, me sorprendió porque de verdad no tenía en mis cómputos mentales el reconocimiento del gobierno de facto por parte del gobierno progresista de Ricardo Lagos. De verdad, no lo teníamos en nuestros cómputos, estaba el reconocimiento de España y Estados Unidos. Los dos embajadores estuvieron aquí el 12 de abril reconociendo el golpe de Estado. Afortunadamente el pueblo en 47 horas puso las cosas en su lugar y una madrugada del 14 de abril, en esta misma puerta vimos entrar al comandante Chávez, rescatado por la Unión Cívico-Militar, gloriosa, heroica, asumiendo sus funciones como presidente nuevamente. Bueno, vamos en primer lugar. Dale el micrófono a Ramonet. Ramonet, estamos sacando la edición venezolana del Imperio de la Vigilancia. ¿Qué me dice este libro? Presidente, es un poco el libro que hace una síntesis sobre qué es la vigilancia hoy. La vigilancia tiene una historia, evidentemente, relativamente reciente, no se podía vigilar durante tanto tiempo. Maquiavelo, por ejemplo, en El Príncipe, nunca habla ni siquiera de espías, que eran los encargados de vigilar. En cambio, Sun Tzu, cuando escribe El arte de la guerra, dice que hay que poner espías en todas partes. A partir del siglo XVIII empieza la concepción de la vigilancia moderna. Y lo que aquí queremos decir es que si había durante el siglo XX en particular el pensamiento de que podían vigilarnos, en particular George Orwell cuando escribe en 1984, describe una sociedad totalmente sometida a la vigilancia, en realidad piensa en un Estado que es una dictadura. Y hasta ahora pensábamos que la vigilancia de los ciudadanos la ejercían los estados dictatoriales. En cambio, lo que el libro demuestra es que nuestra vigilancia hoy, la vigilancia de la que somos nosotros víctimas, la ejerce una democracia, no una dictadura, y unas empresas, y no el Estado, unas empresas privadas. Todas las empresas que constituyen la GAFAM, o sea, Google, Facebook, las redes sociales, cuando utilizamos los teléfonos, como usted acaba de ser espiado. Lo que me hicieron a mí, pues. Exactamente. Entonces, eso es lo que trata de escribir el libro con todos los detalles y también, digamos, mecanismos para defenderse de esa vigilancia. Yo les regalé este libro hoy en mis redes sociales. Vamos a multiplicar el regalo en las redes sociales de todos y todas. Vamos entonces con los pétalos rojos de flores venezolanas. Vamos a proceder. ¿Qué lo hacemos? ¿Quién lo hace, presidente? ¿Usted? No. A bautizar el Imperio de la Vigilancia de Ignacio Ramonet para el estudio, la reflexión en la libertad de pensamiento y expresión. 12 de abril. Y vamos a aprovechar, toma este regalo para ti. Muchas gracias. Este libro tenemos que publicarlo. Ramonet, es un libro muy hermoso, es un trabajo de las ediciones Presidencia de la República sobre el 11 y 13 de abril. Recopilación de la prensa de entonces, de las noticias, cómo circularon, día por día, momento por momento, para que podamos construir una memoria sólida, una memoria contundente de un hecho histórico que no nos pertenece solo a los venezolanos y a las venezolanas, le pertenece a toda la gente que lucha por la revolución humana. Vamos entonces a bautizarla. ¿Ah? Ramonet también, la mano
La mano inocente de Ramonet a la 1, a las 2, a las 3. Cada 11 tiene su 13. Así es. Bueno, muchas gracias. A nombre del pueblo de Venezuela le doy las gracias a toda la gente buena del mundo que siempre ha estado con nosotros y que siempre estará en los momentos históricos. 12 de abril, 20 años, y aquí vamos, en batalla, en unión profunda y en victoria, de pie y en victoria. Muchas gracias. Gracias por venir a nuestro país. Muchas gracias. Así culmina este encuentro Cumbre Internacional contra el Fascismo por la Defensa de la Verdad, donde se desarrolla además el encuentro comunicación en 3Rs.net del golpe mediático a la conspiración digital. El presidente Nicolás Maduro ha realizado una cronología y también ha compartido con invitados nacionales e internacionales. Con este resumen despedimos esta transmisión.